Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bien, te felicitamos por tu constancia, por tu disciplina, en esta tarea tan importante que es la de estudiar las escrituras. Bien, vamos a leer Mateo capítulo 21, esta ya es la clase número 56. Y en esta clase estaremos abordando el tema dar fruto y la oración, segunda parte. Dar fruto y la oración, segunda parte. Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 22. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces se les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. En nuestra clase anterior, estuvimos explicando muy bien el concepto del fruto. Vimos cómo la Biblia explica Dios qué espera de nosotros y qué significa dar fruto.
de acuerdo a lo que somos y a lo que hemos recibido. Hoy vamos a abordar el tema de la oración. Para entender esta clase, para seguir con el hilo conductor, es importante que hayas estudiado la clase número 55. Vamos a analizar los versículos 20 al 22. Mateo 20 al 22. Dani, por favor, puedes leer Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22. Sí, señor. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Muy bien, este versículo hay que entenderlo perfectamente bien. Recordemos los principios para interpretar la Biblia. Para interpretar la Biblia, debemos entender el libro entero. Debemos analizar cuál es la virtud o las virtudes principales que aborda ese libro. Debemos además entender cuál es la intención que tiene el libro que estamos estudiando. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, el Antiguo Testamento tiene 39. Y para entender la Biblia debemos entender libro a libro y después poder tener el mapa completo de toda la Biblia. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el destinatario, a quién está escrito y el destinatario cómo está entendiendo el mensaje. Debemos tener en cuenta el contexto histórico, geográfico, cultural. Debemos entender el principio de la armonía, el género literario y la aplicación práctica. Hoy vamos a mostrar el principio de la armonía. Es un principio fundamental para interpretar la Biblia. Cuando leemos los versículos 20 al 22, leemos algo así como, vamos a leer el 21 y 22, dice, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Si tomo solo este texto, estos dos versículos, y los aplico sin el principio de la armonía, entonces puedo llevarme unas sorpresas desagradables. Puedo pensar que yo tengo el derecho a pedir lo que sea y que con solo la fe puedo obtener lo que sea. Puedo orar por tener un carro ya y si tengo la suficiente fe, pues voy a tener el carro. Puedo orar entonces por, no sé, ir a hacer un viaje. Y entonces si lo oro y lo creo con la fe, ya este viaje está hecho. Puedo cambiarme de ciudad, puedo obtener la sanidad, puedo hacer lo que sea y solo con tener la fe, ya eso va a ser hecho. Sin embargo, la experiencia ha mostrado que creer o interpretar este versículo o estos versículos de esa manera lleva a que muchos cristianos se frustren y crean que hay algo malo en ellos. Hay muchos cristianos que han pensado, no, pues mira, yo estaba orando por esto y no se dio. ¿Será que no tengo la suficiente fe? ¿Será que no soy hijo de Dios? ¿Será que Dios no me quiere lo suficiente? Y entonces empieza a dudar realmente de la soberanía de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Se puede llegar a dudar de la identidad que tenemos en Cristo. Para entender este versículo, entonces tenemos que practicar el principio de la armonía. Bien, el principio de la armonía habla de que la Biblia se va explicando a ella misma libro contra libro con libro. Lo que no entiendo bien en Mateo, lo voy a entender después en Marcos, o si no en Lucas, o si no en Juan, o en alguno de los otros libros del Nuevo Testamento. Si hay un concepto que no me quedó muy claro en el Nuevo Testamento, segurísimo el Antiguo Testamento lo explica, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la profecía del Nuevo, es la promesa de lo que va a ocurrir en el Nuevo. Entonces la Biblia lo que hace es compararse, contrastarse y entonces ella se va explicando a sí misma porque tiene unidad, tiene coherencia y tiene lógica.
Tenemos que partir entonces del tema que está tratando el autor y es la oración. Dice que la higuera, nuestro Señor Jesucristo la maldijo y ella se secó, se marchitó inmediatamente. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron cómo se marchitó tan rápido la higuera. Y Jesús les dijo, si tienen fe y no dudan, pueden hacer como estas y cosas mayores. Y si ustedes tienen fe, pueden decirle a una montaña, échate al mar y sucederá. Ustedes, y el verso 22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. El tema entonces es la fe en la oración. La oración. Vamos a analizar qué tiene que decir la Biblia respecto a la oración en otros pasajes. Hay muchísimos pasajes desde Génesis hasta el Apocalipsis que hablan de la oración. Entonces, tienes la tarea, mi querido amigo, de a medida que vas leyendo la Biblia, vas subrayando todos los pasajes donde hablen de la oración. Y cuando hayas subrayado todos esos pasajes, vas a encontrar ya el panorama completo. Hay algo llamado las referencias cruzadas de la Biblia. ¿Qué son las referencias cruzadas? Las referencias cruzadas son textos bíblicos que complementan ciertos temas. Y eso es lo que vamos a buscar hoy. Los textos bíblicos que complementan todo el significado de la oración. Vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 7. Para entender bien este tema de la oración. Mateo 7, 7. Dice la Biblia, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Aquí entonces está hablando de la oración eficaz. La oración, como lo vimos en Mateo 20 al 22, cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la fe y de poder echar una montaña al mar, si tenemos fe podemos pedir cualquier cosa. Entonces ya encontramos en ese texto que la oración requiere fe, requiere confianza absoluta, sin dudar. Y ya en Mateo 7:7 encontramos que debe ser insistente. ¿La oración cómo debe ser? Insistente. Porque dice, sigue pidiendo y recibirás. Recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces aquí, al comparar los dos pasajes, al contrastarlos, los dos pasajes se complementan. En uno nos dice la oración debe ser con fe. Absoluta certeza de que Dios va a obrar. Que vamos a conseguir lo que estemos pidiendo. Y por otro lado, nos está diciendo que la oración debe ser insistente. Vamos ahora a Mateo 12:38. Por favor, vayamos recordando los contenidos y cómo se complementa el tema de la oración. Mateo 12:38 y 39. Mateo 12:38 y 39. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió, solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Aquí tenemos entonces que los líderes religiosos, hipócritas, judíos, le dijeron a Jesús reclamándole, haz una señal. A ver, una señal milagrosa. Y era producto de su corazón malo y adúltero. Y entonces por eso nuestro Señor Jesucristo no hizo ahí ninguna señal. Dijo, no voy a hacer señal. Quiere decir que la oración, o obtener milagros, o hacer milagros, no puede ser producido si lo que lo está motivando es un corazón malo y adúltero, perverso, falso, hipócrita. Ya tenemos entonces 3 textos que nos aclaran el punto. Primer texto, tenemos que tener fe y pedir, sí. Se hará de acuerdo a la fe, correcto.
¿Vamos a recibir si pedimos con fe? Sí. Segundo, ¿la oración debe ser insistente? Sí, claro. Y ahora vemos que no van a ocurrir milagros, ni señales, ni prodigios si tengo un corazón malvado y adúltero. Bien, vamos ahora a Santiago 4:3. Santiago. Este tema de la oración se puede complementar muchísimo porque hay muchísimos textos en las Escrituras que hablan de la oración. Solo hemos tomado unos como ejemplo para entender el punto de la armonía y cómo interpretar la Biblia de manera correcta sin que un texto contradiga otros textos. Santiago capítulo 4 versículo 3, correcto. Dice así. No lo encuentro. Ya. Bueno, voy a leer desde el 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Ahí vemos que hay oraciones no contestadas. O sea, dice, perdón, no recibes cosas que no pides en oración. Me equivoqué. Dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. O sea, si usted desea algo, pues pídaselo a Dios en oración. Y ahí viene el punto, verso 3. Aun cuando se lo piden, o sea, cuando ya oran y le piden cosas a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Porque desean solamente lo que les dará placer. Entonces aquí está diciendo, ok, la oración tiene además otro punto. Si tú le pides a Dios con malas intenciones para satisfacer deseos egoístas, tampoco obtendrás. Entonces ya tenemos, primer verso, ¿podemos pedir con fe y lo obtendremos? Sí. ¿La oración debe ser insistente? Sí. La oración, si se pide lo que yo pido en oración, si es con un corazón malvado y adúltero, no voy a obtenerlo. Y cuarto, no voy a obtener lo que yo pida para satisfacer deseos egoístas. Si es por mi ego, no lo voy a obtener. Bien. Vamos ahora con Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. 3:22 dice, y recibimos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Ya tenemos entonces un quinto elemento en la oración. ¿Vamos a obtener de Dios lo que le pidamos si obedecemos sus mandamientos? O sea, si nosotros estamos pidiendo en oración algo que contradiga los mandamientos de Dios, pues obviamente no lo vamos a recibir, porque una de las condicionales para recibir lo que pidamos en oración es obedecer los mandamientos. Entonces es una falta a la lógica pedirle a Dios algo que vaya contra sus mandamientos. Y no vamos a obtener nada de Dios si desobedecemos sus mandamientos. ¿Sí ven cómo vamos uniendo los puntos? Entonces, volvemos a recordar los pasajes. Mateo 21:20. Podemos decirle a esta montaña, tírate al mar, si tenemos fe. O sea, la oración nuestra tiene poder y si es con fe, sí. Segundo, la oración tiene poder si es insistente. O sea, persistimos una y otra vez, perfecto. Número 3, no vamos a obtener ninguna señal milagrosa si lo hacemos con un corazón malvado y adúltero. Número 4, no vamos a obtener nada de Dios, nada, si lo hacemos para satisfacer un motivo egoísta. Y número 5, vamos a obtener lo que pedimos en oración si obedecemos los mandamientos de Dios. Por ende, no podemos pedir nada que vaya contra los mandamientos de Dios. Excelente. Y vamos con un último versículo para mostrar el punto completo. Primera de Juan 5:14. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada.
Ah, ok. Quiere decir que aquí hay otra condicional. Y es, Dios nos da algo que a Él le agrada. Aquí está hablando entonces de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y entonces Dios decide si concede la petición o no la concede. No se trata de entonces tener fe, de tener la suficiente fe o insistir. Además de todo eso, también hay que esperar si Dios lo quiere conceder. En las escrituras vemos que hay cosas que Dios concedió y hay cosas que no concedió. Eso ya lo hemos estudiado aquí en el mejor manual de crianza, en la lección llamada Dios me da lo que Él sabe que yo necesito. Ahí puedes ampliar mucho más, mi querido amigo, todo este concepto de la oración. Pero para el punto de hoy, lo que queremos mostrar es que la Biblia se explica a sí misma y que las referencias cruzadas son textos que complementan el significado de algo que está en otra parte, en otro punto. Entonces, las referencias cruzadas lo que hacen es ampliar el significado de ciertos temas puntuales. En el caso de hoy hemos visto la oración. Bien. Gran conclusión de estas clases, dar fruto y la oración, primera y segunda parte. En la primera parte, en la clase anterior, vimos que cuando nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén montado en el burrito, está cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 y vimos que el autor de Mateo ahí está nuevamente demostrando que Jesucristo es el Mesías, es el Rey prometido. Vimos que las multitudes son protagonistas que lo siguen constantemente, pero no hay que fiarse de las multitudes. Vimos que nuestro Señor Jesucristo despeja el templo y muestra su desaprobación total al mercantilismo en la religión. Vimos que el autor comparó y contrastó a ciegos, a cojos, que son los segregados de la sociedad, con los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, con los niños, y que los líderes estaban indignados. Vimos además el ejemplo de la higuera, que se nos muestra el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Cuál fruto espera Dios de nosotros? Pues que sea coherente con lo que somos. Si somos hijos de Dios, si somos amados, si somos escogidos, pues nuestra conducta tiene que ser coherente con esas verdades. Y vimos hoy la oración con fe. ¿De qué se trata entonces la oración con fe? Se trata de, número 1, creer que voy a recibir lo que yo le pido a Dios. Insistir en mis oraciones. Debo, además, no tener motivos egoístas. No debo tener un corazón adúltero, pagano, malo, porque si no, no voy a recibir nada. Tengo que reconocer que no puedo pedir con motivos egoístas, que debo estar alineado a los mandamientos de Dios y que por último debo estar sometido a la soberanía de Dios. Si Él quiere, lo hace. Si Él quiere, lo concede. Por eso es importante conocer el carácter de Dios. Si conocemos el carácter de Dios, vamos a estar confiados. Cuando leemos la Biblia, a lo largo de todas las escrituras podemos ver el carácter de Dios. Vamos a tomar un versículo, un texto que es el texto del Salmo 23. Salmo 23. Y ahí vamos a encontrar el carácter de Dios. Recuerden, la Biblia se explica a sí misma y sobre todo, cuando interpretemos la Biblia, tengamos mucho cuidado de que el texto que estamos leyendo, cuando lo interpretemos, no vaya a ir en contravía de otra cosa que enseña la misma Biblia en otro lugar. Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan.
Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Aquí podemos entender parte del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Es mi pastor, es el que me cuida, es mi cuidador, mi ayudador. Tengo todo lo que necesito, claro, todo lo que Él sabe que es bueno para mí. En verdes pastos me hace descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. Él es el que me guía, el que renueva mis fuerzas, el que me muestra el camino que debo seguir, el que me sustenta aunque tenga miedo y el que me ayuda a enfrentar el camino, el que me da todo lo que yo necesito y que Él es bondadoso y amoroso. Ahí vemos entonces la voluntad de Dios, también conociendo su carácter. Y vamos con otro texto que está en Mateo 6. Mateo 6. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a buscar la enseñanza acerca de la preocupación. Dice, versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí Dios nos está prometiendo su provisión, pero con una condición. Busquen el reino de Dios, busquen el gobierno de Dios, busquen hacer la voluntad de Dios y que sea Dios el que dirige sus vidas. Con todo lo que hemos estudiado hoy, entonces sabemos que la oración es una parte importante en la relación con Dios. La oración entonces es con fe, la oración es insistente, la oración es libre de un corazón malvado e idólatra. La oración no es para satisfacer nuestros deseos egoístas, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. La oración es alineada con la obediencia a sus mandamientos y la oración es sometida a la soberanía de Dios. En el Salmo 23 vemos que podemos confiar en Dios porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aquí en el Mateo 6:33, la oración debe ser confiada porque Dios es nuestro Padre que nos da lo que necesitamos. Con el condicional, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, amigo, te felicitamos por habernos acompañado hasta aquí a la clase número 56 llamada Dar fruto y la oración, segunda parte. Así es, amigos, y los invitamos a que sigan estudiando la Biblia, que es la que nos da la verdadera paz. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.